Listo. Buenas noches a todos. Gira Monte Sinai les da la bienvenida al tradicional webinar de negocios con el tema Perspectivas Económicas de México para el 2021. Hoy nos engalanamos con la presencia de Luis Maciel, director general de LM Capital Group y presidente de LM Advisors, y Emilio Romano, CEO de Bank of America México, a quienes agradecemos nos acompañen en esta interesante plática. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Monte Sinai México, donde pueden hacer preguntas a los panelistas, al igual que en el chat de Zoom, y posteriormente podrán encontrar y compartir esta y todas las demás pláticas en YouTube Sinai MX. Ahora sí, le paso la palabra al contador Emilio Penjos para iniciar. Adelante, Emilio. Muy buenas noches. Quitamos esto. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a mis invitados. Hago una pequeña corrección. Luis Maisel y tenemos a Emilio Romano. La verdad es que es un verdadero placer poder platicar con gente inteligente y esta noche es una noche muy especial. Tenemos 2021 al frente y unos miedos muy completos que yo creo que debemos de tener todos respecto a lo que es el futuro. Para esta ocasión, la plática la hemos nominado Perspectivas Económicas México 2021. Y quisiera empezar con Emilio, si me lo permites, tocayo. ¿Cuál es tu perspectiva económica para México para el año que vemos al frente? Muchísimas gracias, Emilio. Antes que nada, es de verdad un gran orgullo y me da muchísimo gusto estar hoy con todos ustedes y con mi amigo Luis Maisel. Básicamente yo quisiera centrar lo que estamos esperando para el 21 primero con ubicar dónde estamos ahorita. El mundo, acabamos de experimentar una pandemia como no lo habíamos visto en 100 años. Las muertes ya van más de 1.3 millones de muertes a nivel global. El mercado de capitales, cuando empezó la crisis, perdió 30 trillones de dólares y ya recuperó 35 trillones de dólares. El PIB global perdió 10 trillones de dólares. El estímulo monetario y fiscal que han hecho todos los bancos centrales del mundo ha sido de 21 trillones de dólares. Nomás para darse una idea, es como si le inyectaran cada hora 1.2 billones de dólares a la economía global. Una cosa sin precedente, ni en las guerras hemos visto este volumen de intervención en la política monetaria y fiscal. Y las sociedades, las corporaciones han emitido deuda también de manera histórica alrededor de 3 trillones de dólares. O sea que vemos un mundo financieramente pues muy confundido, muy alterado de su conducta normal y por esto, pues obviamente las perspectivas del 21, Emilio, pues son unas perspectivas muy peculiares. Y para eso me gustaría tocar el tema del 20, porque por un lado quisiera hablar de lo positivo y negativo, primero de México y luego del mundo y hacerlo muy rápido para que Luis nos pueda dar su versión también de los hechos. La política monetaria, lo bueno es que para el 2021 es que tenemos un Banco de México con una política monetaria muy responsable. Tenemos una política fiscal relativamente austera, cosa que no se nos puede olvidar. Tenemos un gobierno que probablemente promete, probablemente dice, pero en la parte fiscal es un gobierno que se ha comportado con relativa austeridad, no obstante que algunos de los gastos o presupuestos de inversión en capital sean cuestionables, y me refiero, por ejemplo, a proyectos de refinación o proyectos aeroportuarios, pero en general ha sido conservador. Las finanzas en el 2020 han sido sanas, y aquí entro un poco al tema de 21. El déficit primario del gobierno está en 0.1%, y para el 2021 esperamos que el déficit primario acabe más o menos en menos 1% del PIB. Para darles una idea de qué quiere decir esto, Estados Unidos tiene ahorita un déficit primario del 25% del PIB, el segundo más alto después de 1945, donde Estados Unidos tuvo un déficit primario del 27% del PIB. Entonces, esto hay que ponerlo en perspectiva. La deuda de México contra el PIB hoy por hoy está aproximadamente en 55%. Esperamos que en el 21 esté alrededor del 54%, incluyendo Pemex. Y también esto, para ponerles en contexto, la deuda sobre PIB en Estados Unidos es alrededor, a nivel global, es alrededor, en todo el mundo, alrededor de 360% del PIB. Entonces, la deuda de México también acumulada no es muy alta. La inflación, nos acaba de venir una lectura que viene muy positiva a la baja, donde ya la perspectiva de inflación anual bajó al 3.4% del PIB y estamos esperando un 4%.
perdón, no de PIB, sino porcentual. Entonces, ya estamos esperando una inflación de 3,5%, 0,5% abajo de lo que venía, y eso es una muy buena señal. Esperamos que en el 21 y también en el 22 esperamos una inflación alrededor de 3,5%. El peso, que es la pregunta que todos nos hacemos, ya tocó 19.80, 19.90. Hay ya estimaciones de algunos economistas que hablan de que el peso puede cerrar en 19.50 este año porque la elección de Biden, la debilidad del dólar. Nosotros, la expectativa del banco es que cierre en 20.50 y de ahí esté en 21 y 22 durante 2021 y 2022. Entonces, no estamos esperando ya una devaluación muy fuerte, principalmente porque la moneda tiene un valor real que está más o menos ubicado en el 19 pesos. Y si se acuerdan, cuando entró Trump fue cuando se disparó, y ahora que viene Biden, la perspectiva es que vamos a ver una economía global con menos sobresaltos y menos sorpresas. Tenemos una línea en el Fondo Monetario Internacional de 60 billones de dólares para lo que quiera México, que se acaba de renovar. El NAFTA se acaba de renovar con el TEMEC y está ahora en vigor, que eso es un gran mecanismo de crecimiento de México. Esperamos que por el debate que está habiendo entre Estados Unidos y China, muchas empresas globales, especialmente chinas y de Asia, se ubiquen en México para producir cerca de Estados Unidos, para evitar el tema del conflicto arancelario y también por el tema logístico, porque ya no es nomás el famoso just in time, ya también es just in case. ¿Qué pasa si viene otra pandemia y no puedes conseguir productos? Pues más vale que los tengas en México y no los tengas por ahí en Shanghai, porque entonces imagínense nada más el problema para traerlo. Luego tenemos la gran ventaja que siempre hemos sabido que estamos junto a Estados Unidos. Esperamos que Estados Unidos se recupere mucho más rápido que México y eso nos va a jalar. Las elecciones de Estados Unidos fueron mucho más pacíficas, digamos, de lo que esperábamos. No hubo meses de incertidumbre y creemos que el Congreso dividido de Estados Unidos, con los republicanos controlando el Senado, es una buena noticia porque los demócratas normalmente son más de subir impuestos y de medidas regulatorias y creemos que el Senado en manos republicanas va a evitar este tipo de cosas. Entonces, la perspectiva nuestra hacia Estados Unidos es muy buena. Y el último lado bueno, positivo que vemos hacia el futuro es que la Fed sacó la bazuca. No los detallitos, sacó la bazuca. Le metió 8 trillones de dólares a la economía americana y sin querer queriendo rescató a la economía mexicana en muchos sentidos, obviamente no totalmente, pero toda esa inyección de dinero que está habiendo sin precedentes a nivel global beneficia a México. Lo malo es que en México tenemos un problema de falta de inversión privada y pública, lejos del 25% del Producto Interno Bruto, que eso es lo que debería estar generando México, por un problema de falta de confianza. La falta de confianza venía desde antes del COVID, que inhibió ya la inversión privada. Si recuerdan, antes del COVID México ya estábamos en una recesión, ya estábamos mostrando números de menos 2% del PIB. Entonces, ese es un tema que necesitamos resolver, que México volvamos a darle confianza a la inversión pública y privada. Las políticas económicas tienen que ser conducentes a dar esa confianza para que el sector privado y público sigan y puedan invertir. Y por otro lado, el efecto de que la economía global, pues obviamente está herida. No herida de muerte para nada, porque se descompuso, pero se descompuso porque se paró, no porque hubo una crisis económica, una burbuja como el 2008. Aquí se paró la economía, entonces restablecer la economía pensamos que va a ser mucho más sencillo que cuando tenemos un problema de un desequilibrio, de un rompimiento en las cadenas, ya sea de producción o de consumo. Gracias, Emilio. Antes de pasar con Luis, nada más quiero hacer una pregunta. Emilio Romano, con esta balanza de lo positivo y lo negativo, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo te sientes ante 2021? ¿Optimista o pesimista? Yo me siento, pues, obviamente todo es relativo, yo me siento optimista y ahorita vamos a ver, más adelante les voy a dar más detalles desde el punto de vista no solo económico, pero optimista porque sin duda ya estamos viendo la salida de la crisis sanitaria, ya estamos viendo que la economía empieza a abrirse a pesar de que ahorita estamos viendo un rebrote del COVID y también porque yo veo que va a ser un momento de reacomodos y de oportunidades. Entonces, en realidad lo que veo es que los empresarios, si ustedes son empresarios, les diría qué mejor momento que este para cortar costos, para reinventar sus cadenas de suministro, para encontrar formas de producir y de entregar sus servicios más adecuados a este nuevo mundo que estamos viviendo con los millennials, que también lo vamos a platicar más adelante. Entonces, desde esa perspectiva del reto que nos pone para reinventarnos como personas y también como empresarios, estoy optimista. Obviamente,
hay muchos riesgos y el riesgo más importante que esperamos que se acabe pues, es el tema sanitario. Muchas gracias. Luis, contigo voy a empezar exactamente al revés. Primero dime cómo te sientes, pesimista o optimista, y dame tu perspectiva económica para 2021. Pues me sentía yo bastante mal hasta que oí a Emilio, ahora ya me siento muy contento. Después de la descripción de Emilio, pues ya la hicimos, entonces ya, yo creo que ya voy a apagar la computadora y me voy a ir a echar un trago. Déjame empezar con un ejemplo, una analogía. A mí un amigo me invitó a su casa y me dijo, quiero que conozcas, yo le doy a mi esposa 2,300 pesos al mes y ella lleva la casa de maravilla. Yo dije, no puede ser. Llegamos a su casa y me dijo la señora, no prendas la luz, por favor, porque pues no pagamos luz. Me dijo, ¿quieres agua fría o la quieres al tiempo? Es lo único que tengo para darte. Y yo pensé, pues, ¿sabes qué? Mi amigo no vive con 2,300 pesos, lo que está haciendo no es vivir. Entonces, yo veo las cosas un poquito diferente que Emilio. El haber sido muy conscientes fiscalmente el gobierno, mientras había millones de mexicanos que no estaban comiendo, yo no estoy completamente de acuerdo que es lo correcto. Vemos al resto del mundo que efectivamente creció sus déficits muy grande, en forma muy desproporcionada, pero a base de darle de comer a la gente y de mantener un poquito sustituyendo lo que no le estaban pagando los patrones. Siento que no hemos acabado la pandemia no se va a acabar probablemente hasta mediados del año próximo, cuando ya haya vacunas para todos. Pero es como en las corridas de toros, cuando el picador picó, le pusieron banderillas al toro o el picador le picó el cuello, el toro está lastimado. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar en el mundo y qué es lo que va a pasar en México. ¿México va a aprovechar que regrese la economía del resto del mundo? Sí, pero ya lo dijo muy bien Emilio, empezamos con ya estábamos en una recesión antes de que el mundo estuviera en recesión. Es un cuestionamiento del Estado de Derecho, la confianza, el hecho de que todavía haya en México aproximadamente 4,5 millones de gentes que no han recuperado su empleo. Según el Coneval, en febrero de este año había 35% de la gente en el nivel de pobreza, hoy es 44,5%. Nivel de pobreza es el que no le alcanza para la canasta básica, que es 1,200 pesos en el área rural o 1,700 pesos al mes en el área urbana. Y si nos ponemos a pensar lo que son 1,700 pesos, gente que no puede pagar eso, es lamentable. Estamos hablando de $85, es una cosa terrible, o sea, para cualquiera de nosotros es casi imposible pensarlo. Entonces, el país necesita que le pongan un cohete y lo despierten. Necesita que el motor le echen gasolina y lo arranquen en serio. Y no lo estamos viendo. Y no lo estamos viendo porque la gente está pensando en su supervivencia ahorita. Muchos de los empresarios están diciendo qué va a traer el año próximo. Si yo fuera Bimbo o si fuera Cemex, claro, estaría viendo el crecimiento global y dónde voy a vender más. Pero si tengo 30 gentes fabricando calcetines o camisetas y la gente no le alcanza para comprármelas, ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que estamos hablando de dos mundos. Emilio habló excelentemente de la cosa macro, de la gran empresa. A mí me preocupa la pequeña empresa. Ese derrote que toma la gente, esa posición de cuestionamiento hacia dónde vamos, y coincido con Emilio que la inversión se ha detenido, tanto extranjera como local, y cada día que no invertimos, que no hay inversión en capital, inversión en tecnología, el gobierno no invierte en infraestructura, nos quedamos atrás, nos estamos rezagando. El TIMEC, efectivamente lo que dijo Emilio, México debería de estar ahorita realmente aprovechando lo que está pasando en China. Estados Unidos y China ya no se quieren, ya las empresas americanas no quieren irse a China, pero tampoco se están viniendo a México. ¿Por qué? Porque tienen cosas como lo que pasó en Mexicali con Constellation, lo que pasó con las energías limpias. O sea, el cambio de reglas a la mitad del partido es muy difícil para jugar. Si tú eres jugador de boliche y te dicen en la séptima casilla te voy a decir quién gana, el que tira más o el que tira menos, ¿qué haces? ¿Quieres tirar chuza o te quieres ir a la canal si no sabes quién es el ganador?
Entonces, yo lo que te digo es, México está ante grandes oportunidades si las reglas del juego están definidas. Desde arriba, desde el medio y desde abajo. ¿El mundo va a empezar a crecer? Sí. ¿Vamos a ser jugadores? ¿Quién sabe? Entonces, eso es lo que creo que en este diálogo que estamos manteniendo ahorita debemos de platicar. ¿Qué esperamos del sector público? ¿Qué esperamos del sector privado? Luis, yo me pierdo un poquito en los millones de Emilio y yo creo que muchos de los que nos están escuchando, millones, billones, trillones, ya no sé ni cuántos ceros incluye los números que dijiste. Pero en términos prácticos, está habiendo una cantidad impresionante de dinero en el mercado que va a tener acciones también dañinas al mercado. Tenemos una cantidad importante de dólares que eso ha hecho que el tipo de cambio pues, esté en contra con otras monedas. El dólar ha perdido fuerza. Tenemos también bolsas de valores infladísimas. Las empresas tecnológicas han crecido y crecido y crecido. ¿Qué puedes explicar respecto a lo que está pasando? Mira, cuando hay una que se llama el Modern Monetary Theory, la teoría moderna económica, dice que si tú emites deuda o imprimes billetes en la moneda que donde tienes tú la prensa, no pasa nada. La deuda pública no la van a pagar nunca. Eso es parte del sistema. Ahora, una cosa muy interesante, la deuda americana, a pesar que ha crecido enormemente y como dijo Emilio, agregaron como 7 trillones de dólares, no afecta tanto porque el costo de esa deuda está muy barata. Entonces, los americanos pagaban antes con una deuda más pequeña, más intereses, porque el promedio era 2.7, ahora es 1.4%. Entonces, cuando tú metes dinero a un sistema, ese dinero tiene que hacer algo. A algún lugar se tiene que ir. Históricamente, los americanos lo que querían era fomentar el consumo. Ese fue el motivo principal de agregar liquidez. Pero la gente está encerrada en su casa, no sabe qué va a pasar, no sabe si va a recuperar su empleo, entonces no está gastando. Bajó su deuda, le pagó a las tarjetas de crédito, ha bajado su consumo y toda esa liquidez que no se está yendo a comprar cosas, está buscando por dónde irse. Históricamente, cuando no va al consumo, va a dos áreas fundamentales, bienes raíces o bolsa de valores. Los bienes raíces ahorita la gente está cuestionando cuáles son los buenos. Centros comerciales, está cambiando el menudeo. Edificios de oficinas, la gente quién sabe si va a regresar o no. Departamentos urbanos, la gente se está yendo a los suburbios, a casas para poder trabajar desde su casa. Entonces, no queda más que irse a las bolsas de valores. Se ha perdido totalmente la proporción entre lo que vale una empresa y lo que vale la acción de la empresa. Hace 8 o 9 meses, Musk, el de Tesla, dijo que iba a comprar la compañía a $420 y dijo que ya tenía el financiamiento. Estuvieron a punto de correrlo de su propia empresa por mentiroso. $420 estaba loco. Hoy la acción está al equivalente de 2,800. Tuvo un split de 5-1 y la acción está en 560. O sea, es hoy el segundo hombre más rico del mundo, en una compañía que pues, es excelente compañía, pero hoy vale $1,500,000 por cada coche que vende y Ford vale $8,000 por cada coche que vende. Hay una desproporción total. O sea, entonces, ese exceso de liquidez está yéndose a las bolsas de valores. Ahora, tú hiciste una pregunta muy interesante, Emilio. ¿Qué va a pasar con inflación, con tanto dinero que está circulando? Históricamente nos enseñaron de chiquitos que si había mucha liquidez, había mucha inflación. Singapur del 59 al 87 creció 700 veces su circulante y tuvo 84% de inflación en los 28 años. Si hay suficientes cosas para comprar, no tiene que haber mucha inflación. El problema es cuando hay mucha liquidez y no hay suficientes cosas para comprar. El mundo tiene exceso de producción no utilizada. Entonces, a mí no me preocupa la inflación, pero sí me preocupa la burbuja, porque esa burbuja, el día que explote, como pasó en 2000 con el Internet o en 2009 con las empresas financieras, puede dañar a mucha gente. Entonces, ojalá empiecen a retirar algo de esa liquidez o la canalicen a consumo. Gracias. Emilio, ¿quieres acotar sobre la parte de lo que pasa con el mercado de valores?
Y pues, Diego, la verdad es que lo que está diciendo Luis es cierto, ya en el micro, digamos, en la parte más cercana a nosotros, el desempleo es un tema muy, muy importante y muy grave a nivel global. La ventaja que tenemos ahí, y quisiera ser muy puntual ahí, es que la recuperación del empleo se está dando con una velocidad bastante más alta que cuando hay una disrupción, como por ejemplo las burbujas esas que está mencionando Luis anteriormente. Entonces, si bien ahorita tenemos un desempleo masivo y la gente tiene mucha incertidumbre, una vez que exista la vacuna ya y que estemos todos vacunados, ¿no? Porque la vacuna es, como dice Biden, ¿no? Una cosa es la vacuna y otra cosa es que estemos vacunados. Vemos muy probable que la recuperación del empleo se dé de una manera bastante más rápida de lo que esperamos. Entonces, esa es una parte que yo quisiera poner. Sé que ahorita pues, todos estamos viendo la crisis, en medio de la crisis, y una de las cosas que a mí me gusta mencionar es que nunca es bueno durante una crisis hablar de absolutos, ¿no? O sea, el mundo nunca va a ser igual, ¿no? ¿Quién va a tener oficinas? ¿Quién va a volver a hacer bodas de 1000 personas? ¿Cuándo vas a encontrarte con este tipo de acercamientos como antes? Yo creo que el mundo va a cambiar menos de lo que creemos, para bien y para mal, y eso lo vamos a hablar más adelante. Y en este tema yo creo que es un punto, o sea, yo creo que el retorno a la normalidad, digamos, desde el punto de vista del empleo, se va a dar probablemente más rápido de lo que estamos pensando, como por ejemplo también el subirse a un avión, ¿no? Una vez que están vacunados, lo estamos viendo, apenas la gente empieza a tener la seguridad de que no se va a contagiar, aun y cuando no hay vacuna, la gente empieza a irse en un avión y se empieza a viajar para ver a sus amigos, negocios, descanso, etcétera. Ese es por un lado. Por otro lado, de los riesgos que estamos viendo, porque si bien yo estoy optimista, porque creo que, como les decía, creo que esta crisis, que es muy severa y muy inesperada, es una crisis muy extraña porque la economía simplemente se paró, pero hagan de cuenta que se congeló. Entonces, bueno, pues ahí está congelada, ¿no? Entonces se descongela y más o menos por ahí va a estar. No está realmente descompuesta, tiene otros problemas de descomposición y esos a los que me gustaría tocar ahorita. Uno, lo que ya decía Luis, efectivamente en México no hubo incentivos fiscales y monetarios como los hubo en Estados Unidos. O sea, en México no hubo préstamos blandos a las empresas ni cheques a las personas físicas para que nos ayudara a pasar la crisis. Hay quien dice que qué bueno que se dio ese caso, porque cómo se hubiera distribuido ese dinero y qué tanto se hubiera endeudado más el país. Y si ese dinero no se hubiera distribuido bien, probablemente pues hubiera sido dinero tirado a la basura, ¿no? Yo creo que esa parte pues, probablemente es muy pragmática, pero tal vez es un poco cínica y cruel. Yo creo que sí hubiera sido muy bueno una medida fiscal anticíclica, como dicen. El no haberla tenido tiene efectos importantes porque en México destruimos más cadena productiva que en otros países. Estados Unidos protegió mejor a su fuente de empleo que México porque les prestó dinero a fondo perdido a muchas gentes y porque los que compran tenían un cheque que les llegó del gobierno, entonces compraron más. Y eso tiene un efecto compuesto. Por ejemplo, si ustedes van a salir a competir en lo que produzcan, si producen zapatos o producimos lo que produzcamos, salen a competir al mercado global o simplemente en Estados Unidos, pues el competidor en Estados Unidos va a estar mejor que nosotros porque durante la crisis hubo más gente que tuvo dinero para comprarles y además tuvieron la posibilidad de mantener la planta productiva más intacta porque les prestaron dinero barato. Entonces, este sí es un tema que nos va a causar, digamos, un daño que no era necesario y en eso coincido totalmente con Luis, que hubiéramos podido ahorrarnos un poco bastante, ¿no? Este dolor. El otro tema que no hemos hablado es que el tema de la posibilidad de que haya un incremento en impuestos en México. Alguien va a querer pues, pagar toda esta crisis y como también lo mencionabas, pues obviamente estos déficits los van a querer pagar. Entonces la tentación de poder aumentar los impuestos, y en México ya se ha hablado si en el 21 como resultado de las elecciones que va a haber del Congreso, si el Congreso sigue siendo de Morena o no, en fin, todo este tema de las conjeturas de si va a haber o no aumentos fiscales, pues yo creo que la posibilidad de que haya un aumento fiscal ante esta situación, pues no es menor. El tercero es el menor crecimiento económico que se va a dar, pero ya en el mediano y largo plazo, porque esta cadena productiva se destruyó de más. Entonces, México probablemente veamos un crecimiento más lento en el mediano y largo plazo, más bajo,
que lo que hubiéramos tenido si hubiera habido estas medidas contracíclicas para apoyar a la industria y pues con mayores impuestos, si es que los llega a ver, pues también el crecimiento económico de México pues no va a llegar a su máximo potencial. Y el hecho de que México no crezca por encima de Estados Unidos y de las economías desarrolladas, pues lo que hace es que en términos relativos contra Estados Unidos, pues siempre vamos a ser más pobres. Entonces, lo que sucede con estas crisis, pues es obviamente que los países con menos desarrollo como México, pues simplemente nos vamos a la brecha con los países desarrollados se va a seguir agrandando. Y otros dos riesgos importantes que no te han mencionado. Uno es Pemex, que Pemex es una empresa que hoy por hoy pues ya no es la generadora de recursos como lo era antes. Ya saben, el gran pozo de Cantarell que producía 2 millones de barriles diarios, casi sin hacerle nada, ya se agotó. México produce ya menos de la mitad de lo que producíamos antes. Y Pemex, digamos que no es una empresa que se ha reestructurado como una empresa productiva, o sea, no ha hecho una reforma laboral para que la gente trabaje más, para que sea más eficiente, temas sindicales. Todos los costos de operación de Pemex son muy altos y probablemente tienen negocios que no son rentables como la refinación. Y ahí es donde están invirtiendo en lugar de invertir tal vez en la exploración y producción. Todo esto lo que está causando es que Pemex, pues de ser una ente muy importante de contribución a las finanzas públicas, se vuelva un ente que está consumiendo dinero del gobierno. Y esto creemos que está haciendo que las finanzas públicas cada vez pues se vean más presionadas. Y si bien yo les hablaba de que el gobierno mexicano está manteniendo un déficit primario muy equilibrado, nosotros sí sentimos, yo siento que este impulso, especialmente el lado de Pemex, pero no solo de Pemex, pues va a estar siendo un lastre que vamos a ir cargando en el mediano plazo. Y el riesgo aquí, y con eso termino, es que México, como saben, el gobierno federal es un gobierno que tiene grado de inversión. ¿Qué quiere decir? Que México puede salir a los mercados globales a financiarse a tasas muy bajas porque las calificadoras lo consideran un país de alta capacidad de repago, capacidad de pagar su deuda. Si seguimos en un camino como este, en donde Pemex nos sigue comiendo un poco el tema, y también que las finanzas se han cuadrado, muchas de ellas por temas de una sola vez, como transferencias del Banco de México de dividendos, que eso es una sola vez, o la desaparición famosa de los fideicomisos, que también son temas de una sola vez, que se van acabando, es probable que el gobierno mexicano se ponga más en una posición donde podamos perder el grado de inversión. Y ahí viene otro problema en el mediano plazo. Si perdemos el grado de inversión, pues lo que va a suceder es que el gobierno mexicano va a tener que pagar más intereses por su deuda. Si eso sucede, las empresas mexicanas también van a tener que pagar más por la deuda que van a tener, y mucha de esa deuda la adquirieron para poder salir adelante en COVID. Entonces, obviamente estamos viendo una situación, una coyuntura complicada a nivel global, y en el caso mexicano, pues estos son los temas que nos van a estar preocupando, digamos, en los próximos años. Gracias, Emilio. Luis, yo creo que te deja aquí varios temas. Me gustaría que opines respecto a tu perspectiva de la balanza fiscal. Creo que es un tema importante que tocó Emilio, y un poco la perspectiva que tiene México en términos de competitividad internacional. Con tasas de interés más altas y con empresas más dañadas, yo creo que tenemos un país con cierto grado de complicación. Sí, mira, tienes que tomar en cuenta que el PIB de 2018 probablemente regresemos a él en 2023. La suma de bienes y servicios producidos por el país, vamos a tener 4 o 5 años perdidos en el crecimiento económico. 2019 hubo una contracción del 0.1, 2020 va a ser aproximadamente del 9, vamos a recuperar 2,5, 3 el año que entra, y tal vez recuperemos otros 3, si bien nos va en 2022. En 2023 vamos a regresar. Cuando el actual gobierno propuso su plan económico, dijo, no vamos a crecer el endeudamiento respecto al Producto Interno Bruto. Es muy loable y Emilio lo reconoce como una cosa muy buena que lo lograron. Usó la palabra disciplina fiscal. Yo quiero, como a lo mejor tenemos niños en la audiencia, no voy a decir lo que yo opino de esa actitud, porque pues no me gustaría las palabras que usaría yo. Si tú achicas tu Producto Interno Bruto y mantienes la misma deuda, pues ya te creció la deuda como porcentaje del PIB.
Entonces, si hubieras dejado que se te achicara menos el PIB, podías haber emitido algo de deuda. Emilio está presentando efectivamente la posibilidad de que el grado de inversión de México, ahorita pudiéramos haber accedido a los mercados de capital y tener dinero muy barato de largo plazo. Hay un bono de México de 100 años que se emitió en 2010 y está ahorita pagando menos del 3%. Imagínate poder colocar dinero, y creo que somos un país suficientemente capaz para invertir lo que consigamos y que genere más del 3%. Entonces, el rezago que estamos viendo por la falta de inversión es dramático. Es dramático porque es una carrera donde no te puedes quedar parado y esperar. Hay una obra en Broadway que era Stop the World, I Want to Get Off. Pues, o sea, parece que se quieren salir del mundo. O sea, tienes que seguir corriendo para mantenerte al ritmo de los demás. Es un país dinámico, mucha gente joven, es un país en donde el 45% de la gente es menor de 21 años. Tenemos un problema muy serio a la larga de retiro de los viejitos, los afores no alcanzan. El sistema del seguro social está con unos déficits enormes. Como dijo Emilio, se comieron los fideicomisos. El aumento de impuestos, no sé si se refería a impuestos sobre la renta, pues yo no creo que va a haber muchas utilidades en 2020. Entonces, la captación fiscal en 2020 va a ser malísima, porque las empresas no están ganando dinero, están perdiendo dinero. Entonces, estás hablando de un monstruo que está con cadenas y en vez de que lo ayudaran aflojándole las cadenas, les pusieron cadenas más fuertes. Entonces, me encantaría estar igual de optimista que Emilio, pero lamentablemente no lo estoy porque siento que no estamos jalando o no está jalando el país en la misma dirección todo el mundo. Entonces, si no hay inercia y no le das el empujón, la bolita de nieve, para que llegues a una bolota de nieve tienes que empezar con una chiquita que la empujas desde arriba de la montaña. Pero si nadie empuja la piedra que empieza a juntar nieve, no va a llegar a ser una bolota cuando llegue abajo. Yo quiero agregar, Luis y yo siempre, ya hemos tenido varios oportunidades de compartir. Se oye mal tu micro. Normalmente, no sé si a mí mejor, pero normalmente acabamos compartiendo estos puntos de vista donde Luis yo creo que me hace sentir bastante optimista, cosa que agradezco, pero tú tampoco eres tan pesimista. Lo único que yo quisiera resaltar aquí, bueno, varias cosas. Una es, creo que es muy importante para mí, yo no soy economista, por cierto, yo soy abogado. Y entonces, pues digamos que yo trato de entender la parte económica y explicar la parte económica como abogado. Yo para mí parto de la base que lo que no voy a cambiar son hechos y ya son hechos. O sea, yo no creo que vamos a poder cambiar en el 21 y en el 24 muchas de las políticas públicas. Y de hecho, yo les diría, mucho de las políticas públicas va a depender de la política. O sea, de qué pasa con la política, quién va a gobernar México y demás. Entonces, yo asumo que estas políticas públicas son los que son. Yo también asumo que en México vamos a estar, es nuestro país. Yo no podría imaginarme vivir en un mejor país. Quiero a México y aquí soy, y aquí está mi familia. Y entonces, y además aquí tengo pues mi forma de vida. Entonces, para mí el tema es ubicar cuáles son los temas que no voy a poder cambiar y ver qué sí puedo cambiar y adecuarme y ubicarme. Porque, por ejemplo, casos concretos, o sea, yo no creo que haya malos negocios, hay malos empresarios. Y yo no me considero buen empresario, por cierto, yo no, la verdad me ha ido, en la vida he tenido de todo, un día se los platico, pero yo lo que creo es que, no sé si vio la película de Forrest Gump, esa me gusta mucho explicarla, porque para mí Forrest Gump es el mejor empresario. No era el más inteligente, pero era el más persistente. Y le buscaba, y le buscaba, y le buscaba hasta que salía. Nos vamos a enfrentar en el futuro a los millennials. Los millennials no compran, rentan. Quieren experiencias, no compran coches. Les gusta viajar y les gustan lujos, pero lujos muy diferentes a los nuestros. Todo es comercio electrónico. Los bienes raíces los ven como utilitarios. Es toda otra forma de pensar la que viene y nos está llegando. En cualquier negocio que tengamos, esta es la oportunidad de decir, oye, ¿cómo puedo yo adecuarme en este momento para tener los costos más efectivos y la logística más clara? ¿Por qué? Porque ya no me van a comprar tanto
cuando abramos las tiendas, y los que ya la abrieron y los que no la han abierto, probablemente las ventas en línea, pues sí ya subieron y van a estar ahí para quedarse, porque la gente encontró, y mucho de esto las nuevas generaciones, pues que funciona muy bien. Les voy a poner otro ejemplo. Hay una persona que trabaja conmigo en el banco que tiene 21 años y el otro día le dijeron que mandara un fax y llegó bien asustada porque dijo, oye, pues fui a mandar el fax, metí la hoja al fax y ¿qué creen? Pues no se fue el fax porque aquí está la hoja, no se fue. Pensaba que la hoja se iba a ir por el tubo y por el cable hasta el otro lado. Entonces dijo, no se mandó el fax. En su vida había mandado un fax. No sabe lo que es un fax. Teníamos que explicarle lo que es un fax. Y eso fue hace 20 años. La gente que está ahorita ya tenemos que entender y reconvertirnos como empresarios. Entonces, por eso creo que lo que es importante para mí es poder transmitir lo que es un hecho que estamos viendo y de ahí aprovecharnos para podernos ubicar y poder crecer. Otra, como esta crisis nos pegó a todos, no hay quien se salvó, digo, habrá uno, ¿no? Elon Musk probablemente, y Jeff Bezos y el de Zoom, algunos que sí ganaron, ¿no? Y siempre los vamos a ver como pues, los ganadores de esta crisis, pero en general yo creo que esta crisis podemos asumir que a todos, la gran mayoría nos pegó. Es un momento de oportunidad. Es un momento de oportunidad, les vuelvo a repetir, porque una persona consistente que no se da por vencida, que busca participación de mercado, que busca las formas de hacer las cosas nuevas, puede realmente ser la que sale adelante. ¿Cuántas veces hemos vivido esta situación? Nosotros no, pero nuestros antepasados, nuestros abuelos cuando vinieron de Siria o de Europa, pues vinieron en medio de la Primera Guerra Mundial. Se murieron los millones en la Primera Guerra Mundial. En 1920 se murieron 70 millones de gentes con la fiebre española. Peor, yo no entiendo cómo. Y del 21 y el 22 vino un boom como nunca había visto la economía global. Entonces, yo no tengo duda que de esta crisis vamos a salir mejor. Obviamente tenemos que sobrevivirla tanto físicamente, que es muy importante, y psicológicamente, que es muy importante, pero estoy convencido que vamos a hacer una mejor economía. Entonces yo por eso les transmito que para mí es muy importante que podamos, para mí, transmitirles hoy qué tomemos como hechos y qué podemos nosotros intervenir en los hechos para poder salir y que en el 2022 nos ataquemos de la risa y digamos, esta crisis ya pasó y qué bueno porque tuve la oportunidad de hacer X, Y y salir adelante. Luis, regresando aquí al diálogo, nada más por retomar un par de cosas que Emilio también había dicho. Tipo de cambio, muchas expectativas diferentes. ¿Y qué va a pasar cuando estas empresas tecnológicas que han acaparado la mayor cantidad de capital en su crecimiento y la economía se empiece a acomodar, se empiecen a desinflar un tanto? ¿Cómo se va a acomodar ese nivel de empresas que se ha generado con billones y billones en sus bolsas? Yo creo que tienes que dividir, Emilio, el dinero que tienen esas empresas con el valor de mercado de esas empresas. Lo que se ha inflado muchísimo es el valor de sus acciones, no necesariamente la empresa en sí. Ahora, el crecimiento desmedido que ha habido en los Amazons y en Facebook y etcétera, estoy de acuerdo contigo, han sido, no podemos haberlo imaginado hace 10 años que iba a pasar con los medios de comunicación social, etcétera. El tipo de cambio, yo siento, ahorita estás viendo una recuperación del peso por dos motivos fundamentales. Uno es el dólar se ha aflojado y tampoco les importa mucho que se afloje, eso le ayuda a Estados Unidos. Y el segundo es que la mezcla mexicana está en su punto más alto del último año. Hoy está en $42 el petróleo que México exporta. Ese fue el dinero que se consideró cuando se hizo el presupuesto. Entonces, eso refuerza un poquito la economía nacional. Yo creo que la estimación de Bank of America de 2050 es bastante válida. Yo me gustaría que se quedara ahí. Yo siento que a lo mejor va a estar un poquito peor. Pero la economía mexicana se sostiene en 4 pilares fundamentales. 1 es petróleo, 2 es turismo, 3 es las remesas y 4 es la exportación de bienes. Y si tú analizas, el turismo está ahorita por culpa de la pandemia detenido y un poquito también por la inseguridad. Ese es un tema que no hemos tocado y que también está impactando porque yo no estoy seguro que la recuperación del turismo va a ser del 100% si no hay un control mejor de lo que es inseguridad.
Petróleo se había debilitado, está fortaleciéndose. Las remesas increíblemente han crecido. ¿Por qué? Porque el migrante que está de este lado no está gastando. O sea, recibió el dinero adicional que le dio el gobierno americano y está ayudando más a la familia. Ya estamos en 194,000 millones de dólares de reservas. Y exportación se aflojó porque se aflojó la economía americana. Entonces, si lo analizas, pues los 4 pilares de la economía mexicana están debilitados. Entonces, hay que fortalecerlos. Una cosa que dijo Emilio en el camino, que la verdad sí me sacudió, es el gobierno mexicano no pudo regar dinero a la gente que no tenía nada porque a lo mejor en el camino se iba a perder ese dinero. O sea, no puedes manejar una economía pensando que por la posible fuga que hay en los canales de distribución no lo puedes hacer. Arregla esa tubería. Y claro, es muy difícil cambiar desde la época de los españoles una mentalidad que ha seguido en el país. Pero al final no puedes normar tu forma de regular el país por si va a haber o no va a haber corrupción en la distribución. Entonces, el peso no creo que se caiga mucho. Yo le compro a Emilio el 2050 ahorita. Si me lo firma, yo se lo compro, o sea, me encantaría. Y la recuperación en el 21 o 22, como pasó en 1920 con la fiebre española, yo la veo un poquito más complicada. O sea, ojalá todos jalemos en la misma dirección, pero creo que va a estar un poco más difícil. Luis, Y sí, perdón, déjame un sí. último pensamiento. Eso de la reingeniería que tenemos que hacer ante el nuevo mundo, tiene toda la razón Emilio. La empresa más grande hotelera, Airbnb, no tiene cuartos. El taxista más grande del mundo, Uber, no tiene taxis. La empresa más grande de oficinas es WeWork y no tiene oficinas propias. Entonces, efectivamente el mundo está cambiando y los exitosos serán los que cambien con el mundo, porque el que quiera quedarse con las ideas de hace 50 o 30 o 20 años, no la va a hacer. Ahora, hay una esperanza tremenda respecto al tema de la vacuna y yo creo que hay varios mitos en ese sentido, ¿no? Primero que nada, si existe y se aprueba. Si existe y se aprueba y se puede distribuir, si se puede distribuir, se puede mantener y se puede aplicar, es un proceso muy complejo y no tenemos mucha claridad de qué pasará con ese optimismo de que exista la vacuna. Entonces, empiezo contigo, Luis. ¿Cuáles son los acentos de la economía que vamos a ver cuando existen estas vacunas ya en manos, por ejemplo, de los gobiernos, de los laboratorios, de los hospitales? ¿Qué va a pasar? Depende qué tan rápido la puedan distribuir y depende de la eficiencia, si efectivamente es 95% como dicen los laboratorios. No creo que tengamos una vacunación en masa antes de junio del año que entra. O sea, todo el mundo está hablando de 50 millones de vacunas, las 3 empresas grandes, y son 2 dosis por persona. Estás hablando de 150 millones de vacunas en los próximos 3 meses, y son 75 millones de personas, donde habemos 8 billones de gente en el mundo. Pues estás hablando de el 1% escasamente de la población. Entonces, de aquí a que tengamos la vacunación masiva, estamos hablando de 6, 7, 8 meses. Entonces, en ese momento, apenas estamos reiniciando un proceso que se detuvo dramáticamente a partir de marzo. Entonces, tú piensa, ¿qué pasa en tu casa cuando un año no utilizas nada de los aparatos, no abriste la llave de agua? Pues tarda un tiempo en que vuelvas a empezar. O sea, el horno que se enfrió, una empresa acerera que paró sus hornos, le puede tardar 3 meses en que vuelva a estar activa. O sea, no es un switch, no es prender la luz de la casa. Reactivar una economía le tarda tiempo. Entonces, sí se va a dar, sí, en un entorno diferente, un entorno nuevo, y vamos a ver cómo nos acomodamos y qué es lo que va a salir adelante y qué no va a salir adelante. Entonces, yo sí creo en la vacuna y voy a ser de los primeros que la trate de conseguir, pero subirme a un avión lo voy a pensar antes de hacerlo. Gracias. Tocayo, ¿qué acentos de la economía determinarán
el tema de la vacuna y te voy a hacer una pregunta adicional. Vas a encontrar una economía en un estado de daño que tendrá que reactivarse. Hay ciertas industrias irreparables. ¿Qué observas tú de esas industrias y qué dice el banco? Bueno, pues mira, Tocayo, afortunadamente tenemos ahora sí una cantidad de información brutal, no solamente en el banco, pero muchas industrias. Por ejemplo, el banco tiene información diaria del uso de tarjetas de crédito. Entonces estamos viendo cómo se mueve el gasto en Estados Unidos, cómo se transforma ese gasto por ejemplo, compras en el mercado de cosas básicas a otro tipo de cosas. Y lo que sí vemos, por eso les decía y me atreví a decirlo, que cuando empieza a ver el sentido de seguridad y la gente siente que puede tener seguramente un viaje, la gente está ávida de irse de viaje. Y también estamos viendo que, como decía ya Luis, hay cantidades las más altas que hemos visto de ahorro. O sea, la gente, si bien es una crisis, no quiero minimizar la pobreza que está generando, obviamente hay una pobreza muy importante, pero también mucha gente dejó de gastar y eso ha generado que tengan mucha liquidez. Y hoy por hoy esa liquidez está ahí parada. Mucha gente incluso no ha pedido prestada porque no se siente confiada. Entonces, estamos viendo que cuando hay esa confianza, hay ese gasto. Les voy a poner un ejemplo. Y otra vez regreso al tema de mi petición es no hagamos los no absolutos en la crisis. ¿Quién se va a subir un crucero? Ahorita, pues varios de ustedes van a decir, yo en mi vida me voy a subir un crucero. Yo les puedo asegurar que la industria de los cruceros va a regresar y va a volver a ser. Probablemente no tan grande, probablemente va a haber protocolos de sanidad mayores, eso creo que es un hecho, y los vamos a ver, pero va a seguir, la gente se va a volver a subir en los cruceros. Y olvídate de los aviones, porque los cruceros todavía es opcional, ¿no? Porque esa sí es todo de placer, pero un avión, a ir a visitar a tu familia o a ir de trabajo, si yo soy por ejemplo, un vendedor que tengo que irme a Monterrey a vender, Monterrey te puedes ir en coche, pero a Tijuana para pasarte todo el día ahí atrás de una combi para llegar a Tijuana 3 días después, pues mejor te vas en avión. Yo no tendría ningún problema con una mascarilla y demás, y cuando haya la vacuna, con toda confianza, porque sé que los aviones son relativamente seguros. Entonces, yo creo que va a haber una recuperación. Hay mucha demanda reprimida y yo lo que les digo es, ahorita es muy mal asesor el tomar decisiones bajo la crisis y la incertidumbre de una crisis sanitaria. Entonces, regreso al tema. Cuando tengamos la vacuna, sí vamos a tardar, Emilio, coincido contigo, esta vacuna va a tener un plazo de vacunación que probablemente se extienda, pues no sé, no quiero asumir, pero probablemente 6 a 12 meses más, no sé, pesos más, pesos menos, donde vamos a ver realmente ya la vacuna por todos lados y en ese proceso creo que la recuperación se va a dar más rápido de lo que pensamos. Las tuberías, yo creo que sí, efectivamente hay muchas áreas donde vamos a encontrar que la llave no tiene agua y demás, pero tampoco la economía se paró. Yo hoy por hoy ya salgo y hay tráfico, ya empiezas a ver que ya hay movimiento, o sea, ya los cines están medio abiertos, los restaurantes están medio abiertos. Entonces, digamos que la economía de estar cerrada, y eso yo creo que es el tema del 21, de haber visto el 2020 de una economía cerrada, el 2021 va a ser de la apertura económica, va a ser de la vacuna, no del virus, va a ser de una recuperación, no de una recesión. Tiene razón Luis. En México traemos una caída del 9,5% del PIB y en el 21 esperamos una recuperación de 2,5% del PIB. Por cierto, los indicadores se han mejorado. Esperamos una caída del 10,5% y un aumento del 2%. Entonces, digamos que la caída en México, incluso Banxico sacó ahorita todavía hoy un indicador del 21 del 3,5% de crecimiento. Creo que lo que estamos viendo es que nuestro peor escenario de la caída en México no se está materializando y esperamos regresar en el 21 a estar 5% abajo de lo que estábamos en 19, que es muchísimo. Entonces, sí, evidentemente va a haber un sufrimiento, digamos, en la economía. Durante el 21 no esperamos ver hasta el 24, 25 la economía otra vez al nivel del 19, pero sin duda lo que yo estoy viendo es cuando tengamos ya la seguridad personal de que no estamos arriesgando nuestras vidas en hacer las cosas que más disfrutamos, como ir a un restaurante o irnos con la familia de viaje y demás. Los indicadores, tanto del banco como los que hemos visto a nivel global, son que la gente que hay mucha demanda reprimida, como dicen los economistas. Déjame agregar algo ahí, Emilio. Yo siento que Emilio está hablando básicamente de un estrato económico acomodado que efectivamente va a regresar y va a regresar con fuerza. Pero si yo soy un empleado que perdí mi empleo o que cerró la fábrica,
que no me dieron liquidación y que me echaron fuera, yo no voy a gastar, yo voy a estar guardando el dinero para sobrevivir. Entonces, creo que esto está polarizando aún más de lo que estaba a las clases sociales en México. Y siento que cuando mencioné hace un ratito que el nivel de pobreza, 45% de la gente no tiene para comprar la canasta básica, estás hablando de otra serie de consecuencias de largo plazo que pudiera tener el país. O sea, no es fácil que la mitad de la gente esté en una situación económica tan complicada sin saber cuál es la salida. O sea, están viendo una luz al final del túnel, pero a lo mejor es un tren que viene en esta dirección y no es la salida. Entonces, sí siento, coincido con Emilio, de que los niveles económicos cómodos van a salir adelante probablemente en el 21. Siento que los restaurantes se van a eventualmente a volver a llenar o cerca de llenarse, y a lo mejor sí va a haber gente que va a ir en crucero, pero esa gente que no le alcanza para darle de comer a sus niños o para comprar los útiles de la escuela, pues va a estar, con todo respeto, bien fregado. Antes de regresar, perdón, tocayo tantito, Luis, es que aquí hay algo que me brinca y quiero hablar un poquito de esto, pero con teoría económica. Tenemos un gobierno que se supone no va en la línea de políticas neoliberales y lo primero que habría que hacer es rescatar industrias y quizás después rescatar bancos y quizás rescatar una cantidad de cosas que se supone que no debería de suceder. Entonces, ¿cómo vas a hacer que camine? Por un lado. Por otro lado, tengo otra pregunta. La economía tiene un efecto multiplicador que va agrandando los movimientos del dinero. Y al no haber inyectado dinero por las razones que tú quieras, de corrupción o de falta de eficiencia o lo que tú quieras poner sobre la mesa, ha generado que ese multiplicador de la economía se haya reducido bastante. Comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, el dígito es 3 veces menor. O sea, no sé si lo quieres explicar, pero sí me gustaría agregar un poco de factores de la teoría económica porque hay una mezcla diferente de lo que puede pasar en México de lo que podría pasar en el resto del mundo. Muy buena pregunta y es curioso. Emilio es abogado, yo soy ingeniero mecánico eléctrico y tú eres industrial y estamos hablando de economía, imagínate. Yo soy contador, entonces algo tenemos ahí. Estás en el mismo club que nosotros dos. No sabemos nada de economía, pero sí, los economistas tampoco saben de economía. Mira, básicamente hay lo que se llama la velocidad del dinero. La velocidad del dinero es un término económico. Es el efecto reproductor que tú mencionabas. Cada vez que agregas un peso, cuando tú vas y lo gastas, con quien lo gastaste le paga su proveedor le paga al proveedor de él, le pagan al agricultor, etcétera, etcétera. En México la velocidad es como 6.7, en Estados Unidos es casi 10. O sea, cada peso que agregas crea 10 pesos de actividad económica en Estados Unidos, 6.7 en México. Y cuando no agregas ese dinero, pues detienes, o sea, no detuviste un peso, detuviste 6.7 pesos. Entonces, tienes toda la razón en decir, el no haber agregado ese dinero en la crisis hizo que se retrasara aún más la economía. Entonces, lo que estamos esperando, y mencionaste de pasada un punto que era el sistema bancario. El sistema bancario en México está muy comprometido, tiene muchos problemas y espero que no nos vaya a dar un sustito pronto, porque efectivamente la situación del sistema no está muy sólida. Siento que un comparativo interesante, por ejemplo, sería Brasil. Brasil es una economía similar a la de México. Bolsonaro se desentendió de la pandemia, siguió adelante, no usó máscaras, la ignoró, pero inyectó todo el dinero que no estaba inyectando la industria, lo inyectó el gobierno. Entonces, tomó la misma actitud un poco indiferente ante la crisis sanitaria, pero no ante la crisis económica. Y hoy vemos que la caída de la economía en Brasil es mucho menor que la caída en México. Y la recuperación va a ser mucho más rápida. Entonces, creo que tu punto es muy válido y los efectos de la no reproducción económica los vamos a sufrir en los próximos 1, 2 y 3 años. No los hemos visto todavía. Tocayo, adelante. No, bueno, en el tema de Brasil, Luis, Brasil es una economía cerrada, es una economía mucho menos eficiente que la mexicana
y sus cifras macroeconómicas entraron ya muy desgastadas. O sea, la deuda pública en Brasil contra el PIB es mucho más alta, las reservas también, pero el efecto de la economía brasileña para recuperarse por ser una economía cerrada, yo lo veo que no va a tener tanta facilidad. La ventaja que tenemos en México es que tenemos la economía de las más abiertas del mundo, ¿no? Y estamos otra vez junto a los Estados Unidos con la relocalización de empresas asiáticas a México. Sin embargo, coincido que el gobierno y las políticas podrían incentivar que esa ventaja se diera de manera más fuerte. Ahora, me gustaría, si estás de acuerdo, Emilio, estoy viendo las preguntas, quisiera yo tocar cosas muy concretas, porque coincido, Luis, el tema que habla sobre la pobreza, y coincido contigo que no estamos tocando el tema de la gente que está a nivel de supervivencia. México tiene esa deuda desde que yo me acuerdo cuando López Portillo empezó a llorar cuando tomó la posesión en el 76 y dijo que a los mexicanos les pedía perdón porque no tenía una propuesta para solucionar la pobreza en el 76. Ese es el problema grave que tenemos, y lo desafortunado de eso es que las políticas muchas veces hacen la diferencia. Singapur, velo, Lee Kuan Yew contra Malasia, ¿no? Entonces, la diferencia de las políticas públicas es tangible, y en México, por alguna u otra razón, del 76 a la fecha, seguimos teniendo no aceptable un porcentaje muy alto de pobreza. Y esto obviamente no está ayudando. Y la inseguridad, ni se diga. Pero vamos a hablar, me gustaría hablar de cosas muy concretas de inversión y luego de negocios. Primero, en el 2020, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Que nos va a servir al 21. El Bitcoin, 158% arriba. ¿Por qué? Pues ya vamos a hablar del tema de inflación. China, toda la parte de tecnología, 47% arriba. Biotecnología, 43% arriba. El oro, 22% arriba. ¿Qué se cayó? Energía, acciones en el Reino Unido con el tema de Brexit, las fibras en Estados Unidos, los REITs, y las acciones también que cayeron 10%, aunque entre ayer y antier ya mejoró bastante. ¿Qué esperamos en el 21? Para efecto de que ustedes vayan planeando la cartera, y luego vamos al tema de negocios. La primera es, estamos anticipando los mercados que ya llega la vacuna. Y los mercados, como saben, hay un dicho en inglés que dice buy on the rumors, sell on the news. ¿Qué quiere decir? Que ahorita todo el mundo está en el rumor de que ahí viene y no viene y sube. Probablemente cuando ya todos estén vacunados, pues se va a desinflar un poco. Eso es lo que piensan los economistas. Lo que piensan es que va a subir la bolsa y que en el primer trimestre del 2011, del 2021 más o menos, probablemente la bolsa se va a desinflar un poco en su crecimiento. Y coincido con Luis que va a haber burbujas, y ya hay burbujas. Entonces, no quiero decir que no, pero yo eso es lo que estoy viendo en la parte de capitales. Luego, hay un exceso de demanda, ya lo decía también Luis, enorme para la compra de rendimiento. ¿Por qué? Pues porque las 2/3 partes del mundo civilizado pagan tasas negativas o pagan tasa cero. Entonces, comprar una acción que te puede dar la expectativa de una tasa positiva ya es del gane. Tenemos las tasas más bajas de los últimos 5,000 años, comprobado. Eso es una cifra comprobada, porque hay documentos desde el Código de Hammurabi por ahí y desde antes de las tasas que se cobraban. Estamos viviendo las tasas más bajas en la historia, no moderna, sino, les digo, 5,000 años. Luego, hay 4.5 trillones, y perdón por los trillones, pero los trillones son billones de billones, o sea, es muchísimo dinero esperando invertir. Entonces, obviamente eso va para efectos prácticos, puede ser que se hagan burbujas, pero mi expectativa es que van a buscar rendimiento. Yo creo que el mercado accionario global va a tener este efecto. Luego, va a haber rotación de inversiones. La gente va a empezar a cambiar de inversiones. Por ejemplo, es muy probable que se vayan de bonos a commodities, o sea, bienes como por ejemplo el tema del oro, el tema del petróleo y demás, todos los temas que son los bienes fuertes. Commodities, yo creo que es un buen año para ellos. El otro puede ser los bonos chatarra contra los de grado de inversión. O sea, los de grado de inversión están preciados a perfección. Yo creo que los bonos, los que les llaman de high yield, probablemente tengan un buen año. Las acciones que se llaman value, las de valor. ¿Cuáles acciones? Las de empresas que generan caja, que generan dividendos, que son empresas que tienen ya una estabilidad financiera. Creemos que yo creo que le va a ir mejor que las empresas que vienen con un crecimiento enorme, como por ejemplo, no voy a hablar de unas, pero por decirles Zoom y estas empresas que están creciendo enormemente, pues la posibilidad de que crezcan en su valuación y sigan creciendo, pues es probablemente más remoto. El mercado está a múltiplos inesperadamente altos de por sí, entonces con cuidado. Luego, queremos países emergentes y Asia,
contra Estados Unidos. Yo creo que va a haber una revaluación de países emergentes y Asia, y cosas que creemos que les va a ir bien es energía, tecnología y salud. ¿Qué le puede ir mal? Probablemente la canasta básica, porque la gente pues ya no va a estar comprando tanto en la tienda, ya va a regresar, digamos, a los patrones de conducta anteriores. Telecomunicaciones, que tuvieron un boom enorme, por obvias razones, y los bienes raíces. Pero los bienes raíces no todos, y yo sé que aquí tenemos varios bienes raíces. Yo creo que los bienes raíces en México es otro cantar, porque en México no ha habido todavía la oferta necesaria, no hay suficiente bien raíz como en otros países del mundo. Entonces todavía hay una carencia de vivienda, hay una carencia de comercio, pero probablemente es de esperar que los bienes de raíces industriales les vaya mejor que los comerciales. En México, las acciones, por ejemplo, de aeropuertos, de fibras industriales, que tengan componente industrial, no solo industriales, también las comerciales, un Grupo México, América Móvil, todas estas empresas que son muy sólidas, y no por darles nombres, pero yo creo que estas empresas son empresas de valor. Luego, las monedas duras contra el dólar, algo que ya decía Luis, coincido. Yo veo al dólar como una moneda que no va a estar muy fuerte contra las otras monedas duras, probablemente el euro, el yen, incluso el yuan. Yo creo que eso le va a ir bastante más bien. Y por último, este es en la parte de mercados, ya lo vamos a la parte de negocios, decirles que yo también creo que, yo no creo, ahí sí difiero con Luis, que estamos fuera de la inflación. Yo creo que si hay el riesgo más importante que está corriendo el mundo ahorita, es una inflación. ¿Por qué? Primero, porque la oferta puede ser que se haga más pequeña porque la gente está envejeciendo y hay menos mano de obra. Y eso va a hacer restricciones en la oferta, en la producción, y también toda la cadena de apertura en la producción probablemente haya menos. Y por otro lado viene una demanda reprimida. Entonces, si viene una demanda reprimida muy fuerte y una falta de producción en la oferta, probablemente tengamos un shock inflacionario. Y si eso le agregan lo que mencionábamos de que la deuda global es 360, o sea, 4 veces el valor de la economía global es lo que debe la economía global. 4 veces el valor de la economía global. Para darles una idea, pues obviamente esto es muchísimo más que cualquier dato histórico del 2000. En el 2000 estaba al 83%, ahorita está al 365%. Del 2000 a la fecha, la deuda global se incrementó 4 veces en 19 años. Entonces, para mí, el riesgo que está presente, y algunos economistas están y otros no están de acuerdo, es que probablemente vamos a ver una inflación en los países desarrollados no menor. Por eso a mí la renta fija, a mí de largo plazo, pues no me da mucha confianza. Luis, todo tuyo. Creo que pudiéramos tener otro de estos encuentros en donde hablemos nada más de inflación. Tienes la capacidad productiva instalada en el mundo ahorita como al 59%, es la utilización más baja que ha habido en los últimos 25 años, y hay un exceso de gente desempleada, entonces no hay presión inflacionaria por parte de sueldos. Pero no me quiero meter a esa discusión, o sea, ninguno de los dos sabemos qué va a pasar. Lo que sí te puedo decir es que esa deuda enorme, que sí es una carga, está muy barata y además no se va a pagar nunca. Es un juego en donde tú compras un bono y el día que se vence van a emitir otro bono para pagar el anterior. Es la historia del mundo y todo el mundo hace lo mismo. Emilio dio una serie de opciones de inversión. Lo que es muy importante es una canasta, el tener diversificadas tus inversiones. Tienes que tener un pedacito que te esté generando intereses, tienes que tener un pedacito en acciones value, otro en acciones de crecimiento, algo en bienes raíces, y estás hablando nuevamente no de Juan Pueblo, donde Juan Pueblo apenas le alcanza para comprar comida, sino estamos hablando del inversionista que tiene recursos. Tienes que hacer una diversificación. Hay lo que se llama bolsas privadas, private equity, hay la inversión en nuevas tecnologías. Yo siento que hoy la energía limpia en todo el mundo está creciendo mucho, es un área interesante de inversión. Estados Unidos regresa al Tratado de Tokio, de París, y el Kyoto Principle, en donde definitivamente va a haber más solar, va a haber más eólica. Yo no estoy seguro que la energía, o sea, de carbón y de petróleo vaya a ser la parte más fuerte de la economía, pero sí creo enormemente en la diversificación de tus activos. Entonces, los bonos chatarra sí van a seguir dejando buen dinero, pero va a haber más defaults.
porque va a haber más empresas emproblemadas. Entonces, sí te van a pagar más, los buenos van a tener que pagar por los malos, pero no sabes si el tuyo va a tronar o no va a tronar. Entonces, al final del día, tienes que estar bien diversificado en acciones, en bonos, en private equity, en bienes raíces, etcétera. Y al final va a haber algún amigo que te va a platicar las maravillas que hizo en la bolsa, no lo escuches. O sea, siempre te platican, es como el que va a Las Vegas. En Las Vegas hay perdedores y mentirosos. Es lo mismo en las inversiones. La gente te platica lo bien que le fue, nunca te platica lo que le fue mal. Si estás bien diversificado, nunca vas a ser el que más ganó, pero va a crecer tu patrimonio. Yo quiero tomar nada más postura propia y quizás del público. Difiero de unas cuantas cosas y me preocupan. De Emilio, por ejemplo, me preocupan los valores especulativos. No estoy de acuerdo con Bitcoin, no estoy de acuerdo con oro, no estoy de acuerdo con algunas acciones. Y las empresas de value que dijiste, ojalá que de todas ellas la parte fundamental de esa industria no se haya dañado lo suficiente, porque puedes encontrar empresas que tengan hoteles, que tengan, no sé, producciones cinematográficas y hay una brecha de un año sin hacer nada que no lo veo la recuperación tan clara, aunque tenga value, perdón que te lo diga. Y respecto a lo que dice Luis, pues me preocupa un poco también pensar en diversificar. Hoy nos demostró que es algo positivo, porque no sabíamos por dónde nos podía pegar algo tan extraño como un virus, ¿no? Nunca lo imaginamos. Pero si tú te pones a ver un poquito hacia atrás, el que se enfocó en su negocio y trabajó a profundidad en ser el mejor en su industria, el mejor en su producto y estar a la vanguardia, y quizás apostó toda su capacidad y todos sus recursos a eso, tiene una posición privilegiada dentro de la industria que se salve. Entonces, tengo un poquito de diferimiento respecto a tu opinión y te regreso la palabra porque sé que lo vas a pelear. No, o sea, yo te hablaba del excedente que tengas afuera de lo que es tu negocio personal. No cabe duda que la mejor persona a la que le puedes apostar es a ti mismo y no debes distraer recursos de tu negocio para invertirlos por fuera. O sea, la diversificación es en aquello que te sobra después de meterle todos los kilos a tu negocio propio. Y coincido contigo. Y una cosa muy importante es mantener ahorita la liquidez en tu negocio, porque negocios muy buenos, Emilio dijo antes, no hay negocios malos, hay empresarios malos. Lamentablemente el entorno impacta y puede ser un buen empresario, lo que tú decías, un buen empresario con el mejor cine más limpio y mejor de México, si se lo cierran las autoridades y la gente no va, pues le va a ir muy mal, a pesar de que sea un gran empresario. Entonces, yo estaba separando dos cosas. Estaba separando tu excedente de recursos de tu negocio propio. Obviamente coincido contigo que tu negocio propio es tu primera prioridad. Tu segunda prioridad después de tu familia. Tu familia es número uno y tu negocio propio es número dos. Gracias, Luis. Emilio, ¿quieres abogar por tu especulación en Bitcoin? Y bueno, yo les iba a decir, yo no especulé en Bitcoin, no sé si fui claro. La primera lista fue cómo acabó el 2020. El 2020 son hechos. Lo que te decía Tocayo es que, queramos o no, el Bitcoin dio un rendimiento altísimo en el 2020. Yo no creo en el Bitcoin, yo no creo en las monedas virtuales, yo creo en el blockchain como una tecnología muy interesante para el futuro. Pero yo no creo que el señoreaje se pueda dar por un señor que está, no sé, en Japón o en China y escondido con una computadora que no sé cómo para emitir. Yo tengo a mis sobrinos que les encanta, mi hermano también le encanta, yo no le entiendo. Pero se los digo porque en el 2020 es un hecho que el Bitcoin dio un rendimiento como el que dio. Yo no se lo recomiendo, la verdad, yo no le entiendo al Bitcoin. Ese era mi único comentario. Bien. Me gustaría, cuando tú digas, Tocayo, entrar a temas de las empresas, porque tengo ahí algunas sugerencias. Ok, son las 9:10. Tengo 5 minutos para la plática y voy a tratar de traer algunas preguntas del público, pero sí me gustaría hablar antes de salirnos respecto a las industrias y las empresas. Creo que es un tema que a la gente le interesa mucho. Entonces voy a empezar con Luis. Les voy a pedir que sea una participación muy breve para que nos dé tiempo y podamos cerrar adecuadamente este webinar con el cierre que tenemos muy interesante. Vas, Luis. Bueno, primero en la empresa, mantén liquidez, cuida mucho tu cartera, innova. Está pendiente qué es lo que está pasando para que reacciones rápido. Va a haber ganadores y perdedores y de ti depende ser ganador. No te aferres a lo que has hecho en el pasado porque lo que hiciste en el pasado no necesariamente es el éxito del futuro. Y no dependas
de cosas nuevas, sino depende, o sea, haz innovación para hacer cosas nuevas, pero no, la esperanza y cruzar los dedos no es una política empresarial. O sea, es trabajar, trabajar y trabajar, mantén liquidez, cuida tu cartera, no fíes demasiado y definitivamente dale servicio a la gente. Va a sobrevivir mejor que nadie el que sea realmente. Dicen que para cargar una camilla hacen falta 2 gentes mínimo. Tu cliente es uno y tú eres el otro. Entonces, cuida que sean equipo. Muy bueno, gracias Luis. Emilio, tus consejos respecto a la empresa. Yo creo que Luis ya los dijo perfectamente bien, solo agregaría cajas. O sea, Emilio, tus hojas del micrófono. perdón, todas las cajas, toda la caja que puedan controlar y cuidar todos los días. Los negocios, la liquidez es, como saben, la clave. Yo creo que ya lo dijiste muy bien, Luis. Simplemente agregar, vean este momento como un momento de grandes oportunidades, porque todos estamos en una situación muy difícil y los que se puedan reinventar, encontrar temas tan sencillos como la entrega a domicilio, las reconversiones de cómo se promueven en los productos, en fin, todo ese es un momento adecuado para hacerlo, pues ya lo dijiste muy bien, Luis, y yo quisiera aprovechar, en lugar de repetir lo que dijiste, decir que sí deberíamos de estar pensando en estos momentos por la cantidad de dinero que se inyectó y porque ya hablamos de la diferencia que se está incrementando entre los ricos y los pobres a nivel global, que en el mundo nunca ha habido un caso en donde tantos han beneficiado a tan pocos. O sea, hoy por hoy hay muy pocos que se han hecho mucho más ricos a costa de muchos. Entonces, sí, la diferencia de la riqueza global se está volviendo cada vez más grande. Y lo estamos viendo, el porcentaje de ricos y el multiplicador de ricos contra pobres. Entonces, esperemos, y obviamente yo soy de libre mercado y yo creo en el que todos tenemos derecho a acumular riqueza y a disfrutar esa riqueza, pero sí debemos de esperar que haya una reacción de los gobiernos globales a ser más grandes y a ser más intervencionistas. Entonces, tengamos esto en cuenta porque probablemente vamos a ver gobiernos que van a querer estarnos cuidando más en temas de seguridad, sabiendo qué estamos haciendo y más involucrados en la vida privada. A nivel global, no solamente hablo de México, y obviamente eso quiere hablar de una composición de impuestos y de cargas y de trámites mayor. ¿Por qué? Porque sí, yo percibo que hay un malestar social, y lo vieron con Bernie Sanders en Estados Unidos, lo vieron en las elecciones en México, de que realmente cada vez es mayor digamos, el malestar que hay a nivel global por las inequidades que se están generando y se están incrementando. Entonces, a ver, como abogado, dime una cosa, Emilio. Tienes la fuerza del mercado y la fuerza del Estado, y por ahí hay un hueco en medio que está generándose con la diferencia de la riqueza y la pobreza. Luis, me vas a entender perfectamente bien porque es el último libro de Ralph Sachs que discutíamos en la plática previa, pero hay una brecha ahí de una nueva definición del modelo económico mundial que no está claro y podríamos ver un cambio importante en los próximos 5 o 10 años. ¿Qué piensas de eso? Y nos vamos al cierre después de esa pregunta para los dos. Yo te diría, para no entrar mucho en detalle, creo que al capitalismo le hacía muy bien tener el socialismo. O sea, era muy bueno tener el socialismo asustándonos. Digo, cuando ¿quién fue el que que hizo toda la ley del Seguro Social? Fue Cárdenas, ¿no? Fue las reformas socialistas, ¿no? Y también en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt se vio como un presidente extremadamente de izquierda. Puso las leyes antimonopolios, rompió los monopolios, puso los sistemas de seguridad social, y todo eso en parte para poder responder a la ecuación que los países socialistas y comunistas decían, que el capitalismo muere. ¿Por qué? Porque la inequidad que genera acaba destruyéndolo. Entonces querían evitar esa inequidad ya que todos somos iguales. Ya murió el socialismo, digamos, el comunismo, porque el todos somos iguales no funciona. Pero yo creo que el capitalismo no debe confiarse que el libre mercado va a resolver todos los problemas. Entonces yo creo que sí vamos a ver una nueva intervención mayor de los gobiernos, y obviamente no esperemos nada bueno ni nada perfecto, porque cuando los gobiernos intervienen, algo que sabemos es que su intervención, pues no sabemos qué resultados, ¿no? Los resultados impredecibles que van a resultar, pero sí veo a un electorado mandando candidatos y gobiernos a decir, arréglame este problema, porque no puede ser que alguien tenga tanto y muchos tengan tan poco. Es curioso, hoy en día las elecciones no las gana el ganador, las pierde el perdedor.
Hoy dicen en Estados Unidos, no ganó Biden, perdió Trump. En México no ganó López Obrador, perdió el PAN y el PRI. Vemos una excepción que es Jacinta en Nueva Zelanda, que es una señora de 37 años que bajó a nivel de la gente y habló con ellos y dijo, soy uno de ustedes. Controlaron la pandemia, económicamente no logró lo que había prometido, pero trató. Entonces, lo que dice Emilio, o sea, el intentar y tratar de jalar o sea, a un centro más moderado es lo que está ganando en los diferentes países. Entonces, que sea una lección que aprendan los gobiernos de los diferentes países. No hagas cosas mal, que es lo que va a hacer que gane tu opositor. Y eso es lo que estamos viendo en todo el mundo. Muchas gracias. Para cerrar la plática, les quiero pedir un último pensamiento, un último consejo o algunos libros que hayan leído en la pandemia que hayan transformado su pensamiento respecto a las ideas que hemos discutido, que nos puedan recomendar y anticipadamente darles las gracias. Tengo muchísimas preguntas del público, la mayoría de ellas han sido resueltas por los ponentes, pero si alguna más queda, pondremos las redes sociales de los dos, si me lo permiten, para que les puedan escribir de alguna manera. Empiezo contigo, Emilio, con el cierre. Pensamiento, libro, experiencia, alguna cosa que te haya marcado y que quieras compartir con el público. Yo sí traigo muy claro un tema que yo siempre he pensado que nuestra juventud, nuestra generación está un poco, nos faltó un efecto definitorio generacional. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando llegó de Damasco y llegó pues, sin nada, 14 años de edad, y siempre que pelaba una manzana, la pelaba y la cáscara salía como hoja calca, no desperdiciaba nada. Yo le digo a mi mamá, es economía de guerra. ¿Por qué? Porque sabían lo que era el tener un sustento, el tener una casa, el tener una familia. A los 12 años se vino, hablaba árabe, vendía cortes de tela, nadie le entendía y salió adelante. Entonces, esa persona tenía un propósito de vida, se encontraba con razón de vivir y entendía y valoraba las cosas. Creo que en nuestra generación esa parte no la vivimos, afortunadamente, porque no vivimos una guerra, no vivimos una crisis enorme. Entonces, desafortunadamente estamos viviendo una pandemia, pero afortunadamente, y por eso hay que sobrevivirla, esta pandemia estoy seguro que le va a dar esa fuerza definitoria a esta generación para que de hoy en adelante no nos tengan que platicar de lo importante de la familia, lo importante de los amigos, lo importante en fin, de poder disfrutar de una vida plena, que no solamente sea el dinero, que no solamente sean los lujos, que no solamente sean los vicios, ¿no? Que sea una vida completa. Entonces, por eso yo estoy optimista y creo que eso nos va a hacer, sin duda, mejores seres humanos. Los libros, es lo que yo les recomiendo. Estoy leyendo libros que no tienen nada que ver con economía y me dan mucha tranquilidad porque son libros que te explican que el mundo pues tampoco ha descubierto nada nuevo, no es nada nuevo lo que estamos viviendo acá. ¿Por qué se dan las pandemias? Y te lo explican perfectamente estos dos libros, pues porque la gente aprendió a domesticar la comida, se empezó a concentrar, y el momento que se concentra la gente con la comida y con los animales domesticados como los borregos y las vacas, pues los virus se empiezan a pasar por todos lados y nos empiezan a dar pandemias, y de ahí vienen las pandemias. He estado leyendo dos libros, uno que es La Ruta de la Seda, que se los recomiendo, de Peter Frankopan, que habla sobre toda la historia del mundo contada con la Ruta de la Seda. Entonces, pues los de Alepo, pues que sí están en la Ruta de la Seda, lo van a entender mejor que los de Damasco, pero nos toca a todos, también de Europa y demás, y me parece que describe muy bien toda esta evolución. Y el otro es un libro muy viejo, pero que creo que es muy atinado y muy analítico para estos momentos, se llama Armas, Gérmenes y Acero, que es la breve historia de la humanidad de los últimos 13,000 años. Y sí es breve porque nomás tiene como 400 hojas para 13,000 años, de Jared Diamond. Y léanlos, se los recomiendo. No tiene nada que ver con la economía, pero sí tiene mucho que ver con entender por qué estamos como estamos y por qué va a ser un momento, un parteaguas para hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Luis, tu cierre. Yo acabo de terminar un libro que es La primera señora Rothschild, The First Rothschild Lady o Mother, no sé cómo se llama, por ahí. Es un libro en donde te combina la familia, el liderazgo de la mujer y el éxito de la familia. Entonces, está muy interesante porque todos salimos de la misma matriz y de ahí depende del entorno en el que vivimos, de nuestros padres, nuestra escuela y lo que somos como personas.
Está muy interesante saber cómo se desarrolló el concepto familia, negocio, empresa y geografía. Creo que es muy importante. Y un poquito lo que comentábamos en la plática previa. Acabo de terminar un libro de otro rabino, Kelman, en donde hace un análisis de una introspección de cómo reaccionar ante los cambios en el mundo. Y al final, el mejor amigo y el mejor enemigo que tienes lo ves cada mañana en el espejo. Entonces, de él depende que salgas adelante. Y si terminas en la mañana de lavarte los dientes o de rasurarte con una sonrisa, te va a ir bien en el día. Y si no, te va a ir mal en el día. Entonces, al final, todos enfrentamos día a día problemas, situaciones, de nosotros depende que salgamos adelante. Y la gente hoy en México, que mucha gente está muy deprimida, van a salir adelante. No se dejen deprimir. Perfecto, extraordinaria plática. Yo creo que nos vamos muy completos y muy agradecidos. Les quiero platicar una sorpresa súper interesante. Después de todos estos webinars, tenemos el cierre del año 2020. Gracias a Dios, acaba este año también para todos. Y vamos a tener un cierre extraordinario. La verdad es una sorpresa que quiero anunciar el día de hoy, que les va a parecer sumamente interesante. Vamos a tener para el cierre, el día domingo 13 de diciembre, tendremos una plática con la escritora Julia Navarro. Será una entrevista que voy a poder llevar a cabo. La verdad, casi un año de buscarla. Está por lanzar su nueva serie en Netflix el día 4 de diciembre. Si alguien ya leyó el libro de Dime quién soy, es una plática imperdible de la cual les quiero compartir desde ahora para que tomen nota y guarden el espacio ese domingo, que será interesante. Por último, agradecerle a mis ponentes y agradecer el foro de Monte Sinaí y muchas gracias al público por estar siempre conectados a los webinars. Me parece que tuvimos un trabajo excelente. Les pido a los dos ponentes, me pide el público que pongan alguna red social en la que los pudieran contactar y que me pongan los libros que recomendaron porque creo que las editoriales se van a hinchar, señores. Muchas gracias, buenas noches. Nos esperamos los ponentes aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.